Sanidad y Educación se dan la mano para poner en marcha una educación integral en sexualidad en los centros, y todo después de comprobar los conocimientos que tienen los más jóvenes sobre sexo. También nos han facilitado datos sobre conductas sexuales en la adolescencia. Nerea. Un informe, Miriam, en el que asegura en este caso que el preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más utilizado por los jóvenes entre 15 y 18 años. Los adolescentes españoles recurren a este método anticonceptivo, pero no es el único dato. Vamos a ir analizando las cifras de este informe realizado en conjunto por el Ministerio de Sanidad. El 35%, como decimos, de los chicos y chicas españoles que tienen entre 15 y 18 años afirma haber mantenido relaciones sexuales coitales. El 75% de la muestra realizada usaría el preservativo como método anticonceptivo. El 14% recurriría a la píldora anticonceptiva como método anticonceptivo, y el 11% recurriría a la marcha atrás como método anticonceptivo. Y en este caso el 31% de las chicas entre 15 y 18 años que afirman haber mantenido relaciones sexuales coitales habría recurrido a la píldora del día de después. Gracias, Nerea. Pues como decimos, Sanidad y Educación se presentan hoy ese plan para la educación sexual en las aulas, más allá de esas charlas que se dan en determinados cursos, porque consideran que es una información primordial, y después de conocer también estos datos. Ana. Sí, este informe de la educación sexual integral se presenta esta tarde. Desde el 2019 hasta el 2021, con la pandemia de por medio, han hecho este estudio con más de 114 centros, más de 260 profesores, también orientadores y familias. Y vamos a conocer cuál es el resultado, lo primero, de este informe, de la mano de la jefa de sección de promoción de la salud, Elisa Ferrer. ¿Qué ha sido el balance que podemos extraer de este informe? ¿Cuál ha sido? Hola, buenos días, Ana. Bueno, pues en principio tengo que decir que este estudio se ha realizado entre el Departamento de Sanidad y el Departamento de Educación. Por lo tanto, es algo muy meditado y muy pensado desde hace bastante tiempo, y que queríamos de alguna manera corroborar lo que pensábamos que se estaba trabajando sobre educación sexual. Ha habido un estudio muy amplio, no solamente estos cuestionarios que acabas de comentar en los centros educativos, sino entrevistas a personas clave y trabajo con familias, con unos grupos de discusión. ¿Y cuál ha sido al final el trasfondo de todo? Sí, y entonces, pues bueno, con ideas muy generales, conclusiones muy generales de lo que hemos entresacado, es que es necesario trabajar una educación integral de la sexualidad, no solamente hablando de relaciones sexuales, sino como mucho más amplio. Siempre en estos discursos, en este análisis, ha salido el trabajo de los valores, de las fortalezas, de trabajar la responsabilidad individual y colectiva, porque de lo que se trata con este estudio es de fomentar la actitud crítica del alumnado. Sí. Por parte de las familias, ¿no?, con las que también se han recogido en este informe, sí. Ellos también ponían de manifiesto la necesidad de trabajar conjuntamente, ¿no?, los centros y las familias, y esa inquietud que tienen de que los menores al final no acaben informándose por las redes sociales o por la pornografía. Sí, es algo que ha salido en el estudio, evidentemente. Por eso se quiere que se haga una educación integral de la sexualidad de forma continuada, sostenible, que empiece en edades tempranas, desde los 3 años, y que llegue hasta el final de la secundaria, porque es importante, por supuesto, en esto el profesorado y las familias son los dos pilares que son como los factores de protección, el factor relacional frente a agentes externos, como estás comentando, todo el tema de los medios de comunicación, redes sociales y, por supuesto, la pornografía, que está muy accesible hoy en día y que preocupa a las familias. En España, según el estudio que también al que se hace referencia dentro del informe, la edad en la que los jóvenes adolescentes ahora mismo pierden, podemos decir, o empiezan las primeras relaciones sexuales está entre los 13 y los 15 años, pero los expertos nos dicen que cada vez baja más esa edad. Esta educación integral les ayudaría a estar más informados, a ser más conscientes de los actos y decisiones que toman. Yo creo que sí. De hecho, el hecho de que, se está trabajando la educación sexual, no con la misma intensidad que desearíamos, pero sí que hay actuaciones, sobre todo en secundaria, y queremos creer que el trabajar estos comportamientos hace que a lo largo del tiempo pues vayan disminuyendo estos inicios tempranos de las relaciones sexuales. Pero fundamentalmente nosotros lo que queremos trabajar es la educación integral. Pues con ese mensaje nos quedamos. Se presenta este estudio esta tarde en la Facultad de Educación a partir de las 5 de la tarde, y la propuesta es que comience a implantarse a partir de septiembre en todos los ciclos de primaria. Gracias, Ana. Bueno, pues ¿cómo veis este planteamiento, Patricia? Yo creo que es maravilloso, de verdad, que en las escuelas empieza a darse muchísima información, información además
profunda. Porque no basta solamente con dar cuáles son los métodos anticonceptivos, que por cierto, la marcha atrás no es un método anticonceptivo. Esto tienen que saberlo los adolescentes, los padres de los adolescentes y todo el mundo. No es un método anticonceptivo. Pero lo básico del preservativo, la píldora, esto la gente joven suele saberlo. Lo que hay que educar es en esa sexualidad afectiva para que nuestros adolescentes sean responsables con su sexualidad. Significa que elijan a las parejas y que elijan y que el sexo sea algo consensuado, que nuestros jóvenes no tengan que mantener relaciones sexuales por miedo a perder la pareja y que en esas relaciones sexuales se cuide también de las emociones de tu pareja sexual. Y esto hay que hablarlo en casa, pero la mayoría de los padres no están formados para poder hablar de estos temas porque ellos tampoco lo hablaron con sus padres. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad para los adolescentes, me parece maravilloso, pero luego yo escucho siempre a muchos padres totalmente indignados porque en el colegio les han dado una charla y fíjate qué explícitos han sido y lo que les han contado. Es que se tiene que contar, es que tú en casa no estás hablando de esto y esto se tiene que hablar. Entonces, a mí me parece maravilloso. Isabel. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. La verdad es que el discurso, o sea, lo que nos contaba la jefa de promoción de la salud suena estupendamente, y además que va a empezar en septiembre, ¿no? Porque yo creo que desde diferentes ámbitos han saltado las alarmas en el sentido de que, claro, de que cómo se informa los más jóvenes, los adolescentes, todas estas noticias a propósito de las redes sociales y de que se empiezan a maleducarse sexualmente con el porno, ¿no? Viendo pornografía, ¿no? Entonces yo creo que me parece estupendo el haber hecho un estudio previo y el empezar en septiembre y esto que ella insistía, ¿no? Es una educación integral. O sea, no es la educación en la sexualidad, que yo creo que sigue siendo todavía un tabú y que la gente no habla de una manera explícita. Nos hemos acostumbrado a que en los medios de comunicación a veces se habla explícitamente de cosas no relacionadas con la sexualidad, pero luego en los ámbitos cercanos de la familia, del colegio, no se habla, no se da una educación integral de la sexualidad, que no se trata solamente de decir los métodos anticonceptivos, sino de la conducta sexual, que implica mucho más allá, ¿no? de lo que es utilizar un preservativo o utilizar una determinada píldora, ¿no? Entonces se trata de educar en conductas y por eso me gusta que insista la responsable de este programa en que va a ser una educación integral. No es suficiente, por supuesto, con hablar del preservativo, que es un método anticonceptivo y que se debe de utilizar pues como método anticonceptivo, ¿no? Entonces me parece que suena muy bien todo esto. Habrá que ver un poco también más adelante cómo se implanta y todo el aspecto, un poco el desarrollo, ¿no? del programa. Jorge. Bueno, los datos que nos ha presentado Nerea parecen alentadores, ¿no? La verdad es que un 75% dice que usa el preservativo, un 14% que recordar la píldora y solo un 11%, me parece pequeño el porcentaje, la marcha atrás, me parece que demuestra que algo puede estar cambiando, ¿no? Ahora bien, como decíamos antes en la seguridad vial, también en el tema de la sexualidad tenemos nuevas realidades y una de las nuevas realidades es el uso del móvil. La pornografía, el acceso libre a la pornografía que se ha extendido entre nuestros jóvenes, cada vez a edades más pequeñas, está proporcionando una educación sexual mala, ¿no? Una mala educación sexual entre nuestros jóvenes. De ahí derivan algunas conductas y algunos casos que nos escandalizan a todos en los medios de comunicación, violaciones grupales, cuestiones que no deberían aparecer, desgraciadamente se producen, ¿no? Y por eso hay que incidir, ¿no? Creo que padres, madres, los centros educativos, las familias, los medios de comunicación tenemos que insistir en que tenemos que caminar hacia una sexualidad sana, a una sexualidad que cuide el tema afectivo, por supuesto, como decía Patricia, y una sexualidad que tiene que pensar en el feminismo, que aunque a veces este concepto, este término, algunos lo malinterpretan o no lo entienden, no deja de ser más que el principio de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso es importante también en la sexualidad y precisamente la pornografía es de todo pero menos feminista.